Soy estudiante de medicina del tercer semestre en la Universidad Tominaga Nakamoto y voy a hablar sobre la exploración de los nervios o pares craneales, ya que el examen neurológico o exploración neurológica es la herramienta más importante dentro de las neurociencias clínicas, porque este nos va a ayudar a establecer si existe o no una lesión o alteración funcional en el sistema nervioso, así como señalar cuál es la topografía de esta lesión y apoyar para conocer cuál es la posible naturaleza de esta lesión. Este examen o exploración neurológica debe realizarse de forma ordenada, comparativa y bilateralmente, resultando en 12 pares o nervios craneales totales. El primer par craneal es el olfatorio y este solo suele ser evaluado después de un traumatismo de cráneo o cuando se sospecha de lesiones de la fosa posterior, por ejemplo en un meningioma, o si los pacientes comunican alguna alteración en este sentido de la olfacción o el del gusto. El sentido del olfato se examina pidiéndole al paciente que identifique sustancias con olores muy específicos, los cuales van a ser colocados bajo la nariz. Le vamos a pedir al paciente que cierre sus ojos y colocaremos la sustancia que va a percibir debajo de una fosa nasal y en la contralateral el paciente se la va a tapar. ¿A qué huele? Café. Y ahora del otro lado. Café. El segundo nervio craneal es el óptico y en este la agudeza visual se evalúa mediante una tabla llamada Snellen para la visión de lejos o una manual para la visión cercana. Se examina cada ojo por separado mientras el ojo contrario permanece tapado. Para la agudeza visual vamos a utilizar la tabla de Snellen y le vamos a pedir al paciente que nos diga hasta qué número de fila B y nos deletree las letras. Número 5. PECFD. Para la percepción de colores vamos a utilizar la lámina de Ishihara y pedirle al paciente que identifique y nos diga los números que se encuentran dentro de las figuras. 7, 13, 16, 8, 12, 9. Para los campos visuales se le indica al paciente que mire hacia adelante mientras el médico mueve gradualmente un dedo u un objeto hacia el centro del campo visual de la persona. Desde arriba, el paciente nos va a decir en qué momento tiene la visión de este objeto. Ahí. Desde abajo, Ahí. a los lados Ahí. y del otro lado. Ahí. Para los nervios craneales tercero, oculomotor, el cuarto, el troclear y el sexto, el abducens, se van a evaluar juntos. Y aquí se va a observar la simetría del movimiento, la posición ocular, la simetría o caída de los párpados llamada ptosis y las contracciones o el aleteo de los globos oculares o los párpados. Los movimientos extraoculares controlados por estos nervios se exploran pidiendo al paciente que siga un objeto en movimiento, por ejemplo, esta pluma. Y se va a mover por los 4 cuadrantes, incluso a través de la línea media y hacia la punta de la nariz como haciendo una H. Registra la presencia de anisocoria o las diferencias de tamaño pupilar en una habitación con luz tenue. Se evalúa la respuesta pupilar a la luz para detectar simetría e intensidad en la respuesta. Podemos observar aquí las pupilas y con luz existe algún reflejo. Para el nervio craneal quinto o trigémino se evalúan los 3 ramos sensitivos, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Aquí se va a utilizar un pinchazo para evaluar la sensibilidad facial y pasando una toronda de algodón contra la parte inferior o lateral de la córnea para evaluar el reflejo corneal.
La función motora del nervio trigémino se evalúa palpando los músculos maceteros mientras el paciente aprieta los dientes. Y abre la boca contra alguna resistencia. Abre la boca. En presencia de debilidad del músculo pterigoideo, la mandíbula se desvía hacia ese lado cuando se abre la boca. El séptimo nervio craneal es el facial, y este se evalúa comprobando la debilidad hemifacial. La asimetría de los movimientos faciales suele resultar más evidente en el curso de una conversación espontánea, sobre todo cuando el paciente sonríe, o si está obnubilado cuando hace una mueca al recibir un estímulo doloroso. Del lado debilitado, el pliegue nasolabial se encuentra deprimido y la fisura palpebral está ensanchada. Cuando el paciente no tiene más que una debilidad facial inferior, es decir, si está conservada la capacidad para fruncir el ceño y cerrar los ojos, la afectación del séptimo nervio craneal es el central en lugar de periférica. El movimiento facial se examina pidiéndole al paciente que sonría, que abra la boca y muestre los dientes, y que cierre los ojos apretándolos. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua puede explorarse depositando soluciones dulces, ácidas, saladas y amargas, primero de un lado de la lengua y luego del otro. Dado que el octavo nervio craneal, llamado vestíbulo coclear, acústico o auditivo, transporta información auditiva y vestibular, su evaluación implica pruebas auditivas y pruebas de la función vestibular. Y aquí se va a explorar haciendo sonar un diapasón o bien con ayuda de unos auriculares, por lo que se hace llegar una serie de distintas frecuencias, tonos y volúmenes. Muy alto. Muy bajo. El equilibrio se examina pidiéndole al paciente que camine sobre una línea recta. Como los dos pares de nervios craneales, el noveno y el décimo, se ocupan para el control de la deglución y reflejo del vómito, se van a examinar juntos. Se pide al paciente que degluta. Se solicita que diga A prolongado para comprobar el movimiento del paladar y la úvula. Se puede tocar la parte posterior de la garganta para desencadenar el reflejo nauseoso. Para el 11º nervio craneal o el espinal accesorio, se evalúa mediante el examen de los músculos inervados por este. Para el esternocleidomastoideo, se pide al paciente que gire la cabeza contra la resistencia ofrecida por la mano del explorador, a la vez que se palpa el músculo activo del lado contrario al que giró la cabeza. Aquí se puede observar. Para el trapecio superior, se solicita al paciente que eleve los hombros contra la resistencia que ofrece el examinador. El 12º nervio craneal o hipogloso se valora pidiendo al paciente que saque la lengua para inspeccionar la presencia de atrofia, fasciculaciones y debilidad. Aquí le vamos a pedir que la desplace hacia los laterales y de arriba hacia abajo para observar su estructura. Eso fue todo de mi parte. Este video ha sido creado para mi proyecto final en la materia de propedéutica médica a cargo del Dr. José Ramón Sánchez. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.